Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de cosas buenas y sobre todo mucho entretenimiento. Y hablando de entretenimiento, hoy tenemos un tema que sé que les encanta y que a mí personalmente también me emociona mucho: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí amigos, hoy vamos a sumergirnos en el futuro, o al menos, en lo que podríamos especular sobre él, basándonos en lo que hemos visto, escuchado y analizado sobre estos dos increíbles actores. El título "¿Qué aviones despegarán para Kerem Bürsin y Hande Erçel? El futuro revelado", nos da una pista, ¿verdad? Vamos a hablar sobre proyectos, posibles colaboraciones, decisiones profesionales y, por supuesto, un poquito de especulación sobre sus vidas personales. Pero antes de meternos de lleno en el tema, y sé que están ansiosos, quiero recordarles algo importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y por supuesto, no olviden dejar sus likes, compartir el vídeo con sus amigos y dejar sus comentarios, que siempre me encanta leerlos y responderles. Así que suscríbanse en la campanita y empecemos con el chisme. Empecemos por Kerem Bürsin. Este hombre es un camaleón. Su talento, su dedicación y su carisma lo convierten en uno de los actores más solicitados y queridos de Turquía y del mundo. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, donde compartió pantalla con Hande Erçel, Kerem ha estado trabajando en varios proyectos que demuestran su versatilidad. La serie que los catapultó a la fama, hay que decirlo, fue un fenómeno. No solo por la trama romántica y los personajes entrañables, sino también por la química explosiva entre Kerem y Hande. La serie nos regaló momentos inolvidables, risas, lágrimas y, por supuesto, una conexión que traspasó la pantalla y que mantuvo a los fans pegados a sus pantallas semana tras semana. Hemos visto a Kerem embarcarse en proyectos internacionales, como la serie Unbound, donde demostró su dominio del inglés y se adentró en un papel dramático con matices muy interesantes. Unbound nos ofreció una mirada diferente a Kerem, alejándonos un poco de la imagen romántica que asociábamos con él y presentándonos a un actor dispuesto a tomar riesgos y a explorar diferentes facetas de su talento. Su interpretación en Unbound fue un punto de inflexión en su carrera, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y alejados de la comodidad. La serie, aunque no alcanzó el mismo éxito masivo de Love is in the Air, sí le abrió las puertas a un público más amplio y diverso, consolidando su reputación como un actor de calibre internacional. Vimos un Kerem más maduro, más introspectivo, demostrando que es capaz de asumir roles que exigen una gran carga emocional y física. Además, Kerem ha estado involucrado en proyectos cinematográficos, tanto en Turquía como fuera del país. Su participación en películas independientes y en proyectos con directores de renombre demuestra su ambición por dejar una huella duradera en la industria. No se conforma con la fama, busca la excelencia y está siempre en la búsqueda de retos actorales. Esta búsqueda constante de nuevos retos es lo que lo impulsa, lo que lo mantiene fresco y lo que le permite crecer como artista. Su deseo de experimentar con diferentes géneros, con diferentes personajes y con diferentes formas de contar historias es admirable. ¿Qué podemos esperar de Kerem Bürsin en el futuro? Bueno, personalmente creo que veremos a Kerem asumir papeles aún más complejos y desafiantes. No me sorprendería verlo protagonizando películas de acción, dramas históricos o incluso proyectos de ciencia ficción. Tiene el físico, la presencia y el talento para interpretar cualquier tipo de personaje. Creo que está en un punto de su carrera donde puede elegir los proyectos que realmente le apasionan y donde puede demostrar su potencial máximo. Su capacidad para transformarse, para meterse en la piel de diferentes personajes y para transmitir emociones con solo una mirada es asombrosa. Podemos esperar que Kerem continúe expandiendo su presencia en el mercado internacional, trabajando con directores y actores de renombre mundial. Su dominio del inglés, su carisma y su profesionalismo lo convierten en un candidato perfecto para proyectos en Hollywood o en otras industrias cinematográficas importantes. No me extrañaría en absoluto que lo viéramos en alguna producción de Netflix, HBO o alguna otra plataforma de streaming de renombre. Imaginemos a Kerem en una serie de época, con un vestuario elegante, interpretando a un personaje noble y atormentado. O tal vez en una película de acción, mostrando sus habilidades físicas y su lado más aventurero. Las posibilidades son infinitas. Además de su trabajo actoral,
Kerem es conocido por su activismo y su compromiso con causas sociales. Siempre está dispuesto a alzar su voz y a utilizar su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Podemos esperar que Kerem continúe utilizando su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad, ya sea a través de colaboraciones con organizaciones benéficas, participando en campañas publicitarias con causas nobles o simplemente utilizando sus redes sociales para difundir mensajes positivos y promover la inclusión y la igualdad. Kerem entiende la responsabilidad que conlleva la fama y la utiliza para hacer del mundo un lugar mejor. Ya lo hemos visto involucrado en causas relacionadas con el medio ambiente, la educación y los derechos humanos. Su compromiso es genuino y su influencia es significativa. Y ahora, hablemos de Hande Erçel. Hande, al igual que Kerem, es una fuerza de la naturaleza. Su belleza, su dulzura y su talento han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Después de Love is in the Air, Hande también ha estado ocupada con varios proyectos y ha demostrado que no es solo una cara bonita, sino una actriz con mucho potencial. La serie que la consagró, al igual que Kerem, la convirtió en un ícono. Su interpretación de Eda, con su dulzura, su fortaleza y su optimismo, caló hondo en el público. La serie la catapultó a la fama internacional y la convirtió en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía y del mundo. Hemos visto a Hande embarcarse en nuevos proyectos televisivos, como la serie Bambaşka Biri, donde interpretó a una fiscal con una personalidad fuerte e independiente. Esta serie le permitió explorar diferentes registros actorales y mostrar su evolución como actriz. Bambaşka Biri fue un proyecto ambicioso que demostró la versatilidad de Hande y su capacidad para asumir roles complejos y desafiantes. Vimos a Hande en un papel completamente diferente, interpretando a una mujer fuerte, decidida e inteligente. Su interpretación fue muy elogiada por la crítica y por el público, demostrando que es capaz de asumir roles que exigen una gran carga emocional y que la alejan de los papeles más románticos que la habían caracterizado. Hande demostró que es mucho más que una cara bonita y que es una actriz con un gran potencial y una gran capacidad de crecimiento. Hande también ha estado participando en campañas publicitarias y trabajando con marcas de renombre, consolidando su imagen como una de las influencers más importantes de Turquía. Su elegancia, su estilo y su carisma la convierten en una figura muy atractiva para las marcas, y ella ha sabido aprovechar esta oportunidad para expandir su influencia y construir una marca personal sólida. Su capacidad para conectar con su audiencia, para inspirar y para influir en las tendencias la convierten en una de las figuras más importantes del mundo de la moda y la belleza. Hande ha utilizado su plataforma para promover mensajes positivos, para apoyar causas sociales y para inspirar a sus seguidores a ser la mejor versión de sí mismos. ¿Qué podemos esperar de Hande Erçel en el futuro? Creo que Hande está en un momento crucial de su carrera, donde tiene la oportunidad de consolidar su éxito y de demostrar que tiene mucho más que ofrecer. Creo que veremos a Hande asumir papeles más desafiantes y a explorar diferentes géneros cinematográficos. No me sorprendería verla protagonizando películas de drama, comedia o incluso películas de acción. Tiene la capacidad de sorprender a su público y de reinventarse constantemente. La evolución de Hande es evidente. Ya no es solo la chica de la serie romántica, sino una actriz que busca nuevos retos, que quiere demostrar su valía y que quiere dejar una huella duradera en la industria. Podemos esperar que Hande continúe expandiendo su presencia en el mercado internacional. Su belleza, su carisma y su dominio del inglés la convierten en una candidata perfecta para proyectos en Hollywood o en otras industrias cinematográficas importantes. Creo que Hande tiene el potencial de convertirse en una estrella internacional y de conquistar al público de todo el mundo. Imaginemos a Hande en una película de Hollywood, interpretando a una mujer fuerte y valiente, luchando por sus sueños y por sus ideales. O tal vez en una comedia romántica, mostrando su lado más divertido y espontáneo. Las posibilidades son infinitas. Además de su trabajo actoral, Hande es conocida por su compromiso con causas sociales. Siempre está dispuesta a apoyar causas benéficas y a utilizar su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Podemos esperar que Hande continúe utilizando su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad, ya sea a través de colaboraciones con organizaciones benéficas, participando en campañas publicitarias con causas nobles o simplemente utilizando sus redes sociales para difundir mensajes positivos y promover la inclusión y la igualdad. Hande, al igual que Kerem, entiende la responsabilidad que conlleva la fama y la utiliza para hacer del mundo un lugar mejor. Ya la hemos visto involucrada en causas relacionadas con la salud,
la educación y la protección del medio ambiente. Su compromiso es genuino y su influencia es significativa. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué pasa con Kerem y Ande? ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto? Bueno, la verdad es que es una pregunta que todos nos hacemos. Después de su paso por Love is in the Air, la química entre ellos era innegable, y su relación personal generó aún más interés por parte del público. La conexión entre ellos era palpable, no solo en la pantalla sino también fuera de ella. Su complicidad, su cariño y su respeto mutuo eran evidentes. La serie se convirtió en un éxito rotundo en gran parte gracias a la química y la conexión que tenían Kerem y Ande, y que traspasaba la pantalla. Aunque actualmente no hay ningún proyecto confirmado donde vayan a volver a trabajar juntos, la posibilidad siempre está ahí. La industria del entretenimiento es impredecible, y siempre hay oportunidades de colaborar. Los fans, por supuesto, sueñan con volver a verlos juntos en la pantalla, y creo que los productores y directores lo saben. La expectativa es alta y la demanda es constante. Los fans de Love is in the Air no se cansan de pedir que Kerem y Ande vuelvan a trabajar juntos, y las redes sociales son un hervidero de comentarios y peticiones. Si deciden colaborar de nuevo, creo que sería un gran éxito. La química que tienen, su talento y la conexión que tienen con el público harían que cualquier proyecto que protagonizaran fuera un éxito asegurado. Pero al mismo tiempo entiendo que ambos están en un momento de sus carreras donde quieren explorar diferentes opciones y demostrar su valía por separado. Ambos están en un momento crucial de sus carreras, enfocados en crecer individualmente y demostrar su valía por separado. Cada uno está explorando nuevas facetas, nuevos retos y nuevas oportunidades. Y aunque el reencuentro es el sueño de muchos fans, es comprensible que ambos actores estén enfocados en sus propios caminos. En cuanto a sus vidas personales, prefiero no entrar en especulaciones, pero sí creo que ambos se encuentran en un momento de sus vidas donde están enfocados en sus carreras y en su desarrollo personal. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Ambos están enfocados en sus carreras y en su desarrollo personal, tomando decisiones que les permitirán crecer como profesionales y como personas. Han aprendido mucho el uno del otro, y aunque sus caminos se hayan separado por ahora, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Así que, ¿qué podemos concluir? Kerem Bürsin y Ande Erçel son dos talentos excepcionales que están destinados a seguir cosechando éxitos. Podemos esperar verlos en proyectos interesantes, desafiantes y que los catapultarán a niveles aún mayores de reconocimiento internacional. Ambos están en un momento crucial de sus carreras y están tomando decisiones importantes que definirán su futuro. Están construyendo su legado cada uno a su manera, y están demostrando que son capaces de afrontar cualquier reto que se les presente. Su futuro es brillante y lleno de posibilidades. En resumen, el futuro de Kerem Bürsin y Ande Erçel es prometedor. Veremos a Kerem en roles más complejos, internacionales y en proyectos que demuestren su versatilidad actoral. Veremos a Ande en papeles más desafiantes, explorando diferentes géneros y consolidando su presencia en el mercado internacional. La posibilidad de verlos juntos nuevamente siempre estará latente, pero por ahora, los dos están enfocados en su crecimiento individual y en seguir construyendo su legado. Han demostrado ser actores excepcionales y personas con un gran corazón, y su futuro profesional promete mucho. Su talento, su dedicación y su carisma los han convertido en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo donde hemos explorado el futuro de Kerem Bürsin y Ande Erçel. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mis predicciones? ¿Qué esperan ustedes ver de ellos en el futuro? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me encantaría leer sus opiniones, sus ideas y sus sueños sobre lo que les depara el futuro a estos dos talentos. ¿Qué proyectos les gustaría ver? ¿Qué personajes les gustaría que interpretaran? No duden en dejar sus comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios, sus likes, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Su apoyo es fundamental. Y ahora, para finalizar, los invito a darle me gusta al vídeo, a compartirlo en sus redes sociales y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos porque tendremos muchos temas interesantes para compartir.
Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Gracias por ser parte de esta comunidad. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo.